Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a realizar una pequeña retroalimentación sobre la materia de Auditoría 2. Voy a compartir en pantalla el material. Bueno, hablaremos sobre la importancia relativa. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determina para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El propósito de las normas internacionales de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. El auditor debe considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando conduzca una auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría de los estados financieros? El objetivo de una auditoría de estado financiero es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. La evaluación de que es importante es un asunto de juicio profesional. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, deberán considerarse tanto el monto o la cantidad como la naturaleza o la calidad de las representaciones. Los principales aspectos del control interno relativos al manejo de los efectivos, cuyo cumplimiento debe vigilarse son: A. Separación de labores, que las personas que manejan efectivos, que expiden cheques, operan auxiliares y registros y efectúan conciliaciones deben ser diferentes. B. Fianzas. El personal que maneja los fondos y las cuentas bancarias debe estar afianzado para garantizar su manejo. C. Fondos fijos. Deben establecerse para canalizar a través de ellos los movimientos menores. D. Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse al menos con 2 firmas y siempre nominativos. E. Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser designadas por el Consejo de Administración o la Dirección. F. Límites de pago. En las firmas autorizadas para hacer pagos debe existir un límite que al exceder requiera autorización superior. G. Depósitos diarios. Las cobranzas y los otros ingresos deben depositarse a más tardar al día siguiente. H. Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. Los fondos fijos deben recontarse periódicamente, cuidando aspectos legales e internos de los comprobantes. Las cuentas bancarias deben conciliarse regularmente y las partidas de conciliación aclararse plenamente. Estos trabajos deben hacerse, por supuesto, por personas diferentes de quienes manejan los fondos. Luego tenemos lo que es el programa de auditoría. El programa de auditoría se configura como el conjunto de actividades donde se materializa la planificación del trabajo de auditoría.
De esta forma, se puede considerar que el programa de auditoría es el resultado principal de la fase de planificación. Se trata de un plan de acción para guiar y controlar el trabajo. De esta forma, en los programas se proponen unas pruebas a realizar encaminadas a obtener evidencias, por lo que el programa de auditoría se configura en la práctica como un programa detallado de trabajo. Una prueba se relaciona con un conjunto de procedimientos específicos, o dicho de otro modo, las pruebas se efectúan conforme a unos procedimientos generales de auditoría. Y esto es fundamental. El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir los objetivos de auditoría. El programa debe incluir los objetivos de auditoría para cada parcela o área y será lo suficientemente detallado de forma que sirva como documento de asignación de trabajo a los profesionales del equipo que participen en la auditoría, así como medio de control de la adecuada ejecución del mismo. ¿Cuáles son las ventajas del programa de auditoría? Se puede extraer una serie de ventajas por disponer de un programa de trabajo. En primer lugar, permite la estimación del número de horas hombre necesarias para la terminación de un trabajo. En segundo lugar, ayuda a la formación de nuevos auditores y a la evaluación de su actuación profesional. Y en tercer lugar, facilita la administración, supervisión y revisión del trabajo que se desarrolla en forma lógica y ordenada, evitándose duplicidades. Luego tenemos lo que son las conclusiones. Las conclusiones son las evaluaciones generales del auditor que surgen del análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la incidencia de estos sobre el ente, programa, proyecto, planes o metas evaluados. Deben estar directamente relacionados con el objetivo general de la actuación practicada. Luego tenemos lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarios. En ningún caso podrá instarse al objeto evaluado para que cumpla las obligaciones legales y sublegales. Las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes y deben, primero, redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva. Segundo, estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente a minimizar sus efectos. Tercero, ser factibles y considerar el costo-beneficio. Cuarto, vincularse a los aspectos relacionados desarrollados en los hallazgos. Quinto, señalar previa autorización de la autoridad el carácter vinculante de la misma. Las recomendaciones que formule el auditor interno deben responder a la corrección de las deficiencias encontradas. Su implementación debe ser factible para la gerencia de la organización. Puede haber recomendaciones que desde el punto de vista teórico son razonables, pero no aplicables desde el punto de vista práctico, por razones de costo-beneficio. Las recomendaciones son sugerencias expuestas por el auditor para mejoras potenciales. Demandan acciones inmediatas. En esta sección pueden exponerse compromisos aceptados por el auditado, las realizaciones del auditado en términos de mejoras desarrolladas desde la última auditoría o del método operativo adecuadamente controlado, así como opiniones del auditado. El informe del auditor será elaborado y suscrito por el equipo del trabajo
contendrá las observaciones derivadas del análisis y se incorporará sin modificaciones en los papeles de trabajo. Luego tenemos lo que es la auditoría en la parte de rubros de bienes de cambio. Para eso vamos a definir lo que es bienes de cambio. Los bienes de cambio son aquellos bienes tangibles que se destinan directa o indirectamente a la comercialización, tanto los bienes que se comercializan como los necesarios para su producción son considerados bienes de cambio. ¿Cuáles son sus objetivos? 1. Evaluar el control interno vigente de la empresa para el manejo de los bienes de cambio. Esto incluye los ciclos de compra y producción. 2. Verificar la existencia y calidad de los bienes al cierre del ejercicio. 3. Verificar la propiedad de los bienes de cambio. 4. Comprobar que se hayan incluido en los inventarios todos los bienes de propiedad de la empresa y cotejar inventarios valorizados con saldos contables. 5. Verificar que el costo de ventas y otros resultados por consumo de bienes estén adecuadamente determinados. 6. Verificar la correcta exposición y evaluación de los bienes de cambio al cierre del ejercicio conforme a las normas contables vigentes. Los bienes de cambio suelen constituir en las explotaciones comerciales e industriales un componente importante dentro de los activos corrientes de la empresa. Incluso llegan a ser los de mayor significación. El valor de los bienes de cambio está íntimamente relacionado con el costo de venta de los bienes vendidos. Por ello, los errores que afecten a las cuentas del rubro al cierre del ejercicio pueden afectar significativamente el resultado del mismo. Los bienes de cambio constituyen un activo que normalmente representa montos significativos en relación con el patrimonio neto del ente en cuestión. Cabe destacar la importancia del control interno en relación a los bienes de cambio y a la determinación del costo de venta. Una serie de funciones y circuitos están involucrados con el manejo de estos bienes dentro de la empresa, tales como las funciones de compras, recepción, almacenamiento, distribución, procesamiento, despacho de bienes y registro. La cantidad de operaciones que se realizan y sectores de la empresa que intervengan será diferente según se trate de una empresa que comercialice los bienes en el mismo estado en que los compra o si existe un proceso productivo. A su vez, los procesos productivos podrán tener diferentes grados de complejidad. Tenemos también lo que es la auditoría de los activos fijos o bienes de uso. Y su concepto es la siguiente. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal de la institución y no a la venta. Estos bienes tienen una vida útil o de servicio de más de un año. Se emplean directa o indirectamente. El activo fijo se compone generalmente de situación y no a la venta, incluyendo a los que están en construcción, en tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Dentro de ellos tenemos lo que es terrenos. Una de las características de los terrenos es su existencia permanente. Otro bienes de uso o activos fijos también es el edificios, equipos y mejoras introducidas en la propiedad. Estos bienes tienen una vida limitada y están sometidos a una depreciación o amortización. Dentro de los activos fijos o bienes de uso también están los útiles de oficina, la parte de rodados o automóviles, maquinarias y equipos. ¿Cuáles son los objetivos de esta auditoría de
bienes de uso. El objetivo básico de una auditoría de estado financiero es expresar una opinión sobre si la presentación de tales estados se ha hecho de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados en forma consistente. Los objetivos que persiguen el auditor al examinar el activo fijo consiste en obtener evidencia de que el activo fijo A existe y representa bienes duraderos que son propiedad de la entidad o sobre los cuales ésta tiene otros derechos de propiedad, como por ejemplo un contrato de alquiler a largo plazo. No están incluidos en esta partida bienes vendidos o retirados del servicio. B. Incluyen todas las cifras que deben reconocerse. C. Prestan las cifras adecuadas, por ejemplo, costo menos depreciación acumulada, donde se excluyen los beneficios entre departamentos, cantidades inadecuadas de gastos generales y gastos de mantenimiento y reparación. El número 2, los costos, gastos y ganancias o pérdidas asociadas. A. Representan operaciones válidas que se producen durante el periodo o una distribución debida de costos a este periodo. B. Incluyen todas las cifras que deben reconocerse. C. Las cifras incluidas son adecuadas. Punto 3. El activo fijo y sus costos y gastos directamente asociados con ellos están debidamente escritos y clasificados en los estados financieros. Y el desglose de los diferentes aspectos es suficiente, incluyendo aquellos que afectan a la aplicación consistente de los principios de contabilidad. Los tipos de errores que pueden existir en los estados financieros son los siguientes. 1. Sobrevaloración de la cuenta del equipo. Esto es si determinado equipo no existe. 2. Infravaloración de la cuenta de un equipo. Esto es si no se han incluido todas las compras del equipo. Y como ya habíamos mencionado en unidades anteriores, tenemos lo que es el cuestionario de control interno, que es fundamental para evaluar el sistema de control interno de la empresa. Planificación de la auditoría. Consiste en el desarrollo de una estrategia global para el curso y alcance esperado de la misma. La planificación se lleva a cabo a lo largo de todo el compromiso de auditoría, pero inicialmente consiste en la ejecución de determinados procedimientos preliminares, la formación de una interpretación del negocio, procedimientos preliminares de revisión analítica y la revisión y evaluación preliminar del control contable interno. A medida que se ejecuta cada uno de los pasos de planificación, se observan aquellas operaciones, hechos o circunstancias inusuales que puedan exigir una consideración especial durante los trabajos de auditoría. La relación con otras cuentas en la planificación y ejecución de los procedimientos de auditoría relacionados con la cuenta del activo fijo. Debe estudiarse la relación con otras partidas de los estados financieros. Por ejemplo, los dispositivos de control contable interno sobre las compras pueden afectar al estudio que realiza el auditor de los controles contables internos sobre el activo fijo. 2. Las verificaciones de ampliaciones de capital pueden estar coordinadas mediante verificaciones de compra y nómina. 3. La revisión de contratos y otros documentos correspondientes a ampliaciones de capital puede desvelar la existencia de gravámenes o pasivos. Los procedimientos preliminares de planificación están diseñados para recopilar información referente a aspectos que afectan al alcance global y distribución temporal de la auditoría, fiabilidad prevista del control contable interno y áreas que tengan un riesgo crítico. Entre los procedimientos pueden incluirse entrevistas con los directores del cliente, revisión de los papeles de trabajo de ejercicios anteriores y de los estados financieros intermedios del ejercicio anterior,
La información recopilada se emplea en la planificación del estudio de tales cuentas. Por ejemplo, el auditor puede tener conocimiento de hechos y operaciones como las siguientes. 1. Adquisiciones o eliminaciones de activos de cierta envergadura. 2. La necesidad de enviar informes especiales a terceros. 3. Cambios en las líneas de productos que afecten a la utilización de los activos. 4. Operaciones con partes asociadas. La interpretación del negocio es fundamental disponer de un conocimiento del negocio de la empresa para la planificación y ejecución de una auditoría del activo fijo. Esto permite al auditor centrar su atención en las áreas importantes y le ayuda a evitar procedimientos ineficaces o innecesarios. Entre la información obtenida referente al activo fijo pueden incluirse: 1. Los objetivos a corto y largo plazo como los referentes a la ampliación o diversificación. 2. Los planes de inversiones para reemplazar las instalaciones existentes. 3. La naturaleza del activo fijo. 4. La importancia del activo fijo para la entidad y la importancia de los elementos específicos de fábrica y maquinaria para los procesos de producción. 5. La cantidad de activos arrendados. 6. La edad y el estado de la fábrica y equipo. 7. Las tendencias y ritmo de crecimiento del sector. Revisión analítica. Los procedimientos de revisión analítica pueden llevarse a cabo en diferentes momentos de la auditoría. En la etapa de planificación, estos procedimientos, la identificación de áreas que requieran atención especial. La información obtenida de los libros y registros de la empresa debería emplearse para comparar las cuentas del activo fijo y otras asociadas con las de los ejercicios anteriores, presupuestos y previsiones si es que se han realizado, y para determinar unos ratios y tendencias significativas, por ejemplo. Pueden compararse los saldos del activo fijo con los de ejercicios anteriores. 2. Los cargos en las cuentas de depreciación, impuestos sobre la propiedad, seguros, gastos en útiles, pequeños, reparaciones y mantenimientos y gasto de alquileres. Pueden relacionarse con las cuentas correspondientes al activo fijo y con los datos de ejercicios anteriores. 3. También puede establecerse una comparación respecto a periodos y proyectos anteriores de las estadísticas operacionales, como información sobre la utilización de la capacidad de la fábrica. La revisión y evaluación preliminar del control interno de la contabilidad. La finalidad del estudio, o sea, la revisión y verificación del control interno de la contabilidad por parte del auditor, es establecer una base de fiabilidad en tales controles para determinar la naturaleza, el grado y oportunidad de las pruebas de auditoría. El alcance de este estudio y evaluación dependerá de la naturaleza y complejidad del sistema de control de la empresa. Fase preliminar de revisión. 1. Hacer una interpretación del medio en que operan los controles y su efecto sobre el activo fijo. 2. Hacer una interpretación del flujo de operaciones a través del sistema de contabilidad. La fase final de revisión. 1. Si después de terminar la fase preliminar de la revisión, el auditor está dispuesto a depositar su confianza en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, grado y oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe: A. Considerar unos objetivos específicos de control adecuados para las operaciones procesadas del activo fijo y cuentas asociadas. B. Recopilar información referente a los controles internos establecidos por la dirección para cumplir los objetivos de control establecidos.
C. Evaluar la importancia de los controles contables para la auditoría y determinar el grado de las pruebas de cumplimiento. Evaluación del entorno del control. El entorno en que opera un sistema de control interno de contabilidad influye sobre la eficacia de los procedimientos y técnicas de control concretas destinadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos del control. El auditor recopila y resume la información sobre el entorno del control durante las diferentes actividades de planificación, especialmente cuando busca una evaluación del negocio, y este proceso puede estar prácticamente concluido antes de pasar a estudiar el activo fijo. Entre la información obtenida sobre el entorno del control que puede influir en la evaluación que efectúa el auditor de los controles contables internos sobre el activo fijo se incluyen: 1. Los cambios en la estructura de la organización, sistema de contabilidad y de personal. 2. El grado de utilización de la función de auditoría interna. 3. Las definiciones de control contable interno previamente detectadas por la dirección. Evaluación del flujo de operaciones. Es fundamental para la auditoría de cualquier conjunto de estado financiero una evaluación del sistema de contabilidad que emplea la entidad en cuestión para la autorización, ejecución, registro inicial y posterior procesamiento en sus operaciones. Esta evaluación debe proporcionar al auditor un conocimiento general de los diferentes tipos de operaciones procesadas y los métodos de procesos de datos. Para evaluar el flujo de operaciones a través del sistema del cliente para el registro del activo fijo podrían estudiarse: 1. Las actividades y documentos fuente asociados que originaron las operaciones del activo fijo. 2. Etapas del proceso. 3. Registros empleados durante el proceso e informes producidos. 4. Procedimiento de detección y corrección de errores. 5. Personas o departamentos que intervienen en el proceso. Una vez finalizada la fase preliminar de la revisión, el auditor puede llegar a la conclusión de que no está justificado un estudio y evaluación adicional de los controles internos de contabilidad, y quizá decida preparar un programa de auditoría consistente en procedimientos que no requieran basarse en unos controles fiables. Si decide finalizar su estudio y evaluación de los controles internos una vez terminada la fase preliminar de la revisión, debería justificarse, mediante los documentos pertinentes, las razones de tal decisión. Luego tenemos la finalización de la revisión. Si después de finalizar la fase preliminar de la revisión, el auditor pretende basarse en el sistema de control interno de contabilidad para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, debe finalizar la revisión del sistema de control. Los objetivos específicos del control. Un método para revisar los controles internos de contabilidad consiste en estudiar unos objetivos específicos del control para cada grupo de operaciones asociadas, como las del activo fijo, y a continuación recopilar información referente a los procedimientos y técnicas de control que aplica la dirección para lograr tal objetivo. Entre los objetivos del control de activo fijo pueden incluirse aquellos destinados a asegurar que: 1. Las operaciones del activo fijo cuentan con la debida autorización. 2. Que el registro de las operaciones que afectan al activo fijo se hacen por las cantidades y en los periodos adecuados y se clasifican en las cuentas correspondientes. 3. Existe un control adecuado sobre las partidas del activo fijo. 4. Las eliminaciones del activo fijo y los ajustes en cuentas asociadas cuentan con la debida autorización. También debe considerarse los siguientes objetivos:
Los datos de entrada están debidamente autorizados. No existen pérdidas en los mismos, añadiduras o han sido cambiados de otro modo incorrectamente y han sido identificados y convertidos con precisión con lenguaje de máquina. 6. El proceso se ha llevado a cabo tal y como se esperaba. 7. Los resultados del proceso son concretos y precisos. La información del resultado se entrega únicamente a las personas autorizadas y los resultados en lenguaje de máquina están debidamente identificados. Evaluación del significado de los controles contables. En esta etapa final de la revisión debería hacerse una evaluación preliminar de si las técnicas y procedimientos que forman el sistema de control interno de contabilidad del cliente cumplen los objetivos especificados. Si no se cumplen alguno de ellos, el auditor debe considerar los tipos de errores e irregularidades que podrían ocurrir, como por ejemplo, primero, sobrevaloración de los costos del activo fijo. Segundo, pasivo sobrevalorado. Tercero, clasificación de cuentas incorrectas en los estados financieros. Cuarto, sobreestimación de los beneficios. Cuando no se cumpla ningún objetivo específico importante del control, el auditor debe diseñar unos procedimientos destinados a lograr su cumplimiento. Tenemos el desarrollo del programa de auditoría. Debe prepararse un programa escrito para la realización de la auditoría del activo fijo. Y esto debe incluir los objetivos y procedimientos de auditoría específicos destinados a alcanzar tales objetivos. En el programa de auditoría del activo fijo debe incluirse por lo general los siguientes procedimientos. 1. Para la planificación. A. Los procedimientos para obtener una evaluación del negocio. B. Los procedimientos de revisión analítica. C. La revisión y evaluación preliminar del control interno de contabilidad. El punto 2. Para lograr el objetivo de auditoría, tales procedimientos consisten en pruebas sobre A. El cumplimiento de control interno de contabilidad. B. Los saldos iniciales. C. Las operaciones del ejercicio actual. D. Los activos arrendados, incluyendo la revisión de los contratos de arrendamiento. E. Saldos finales. F. Acontecimientos posteriores. Y el punto número 3. Para la revisión del trabajo de auditoría realizado. El programa de auditoría debe ser modificado según sea necesario para incluir los hallazgos o resultados obtenidos durante ella. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado unas clasificaciones incorrectas durante las pruebas sobre los gastos de mantenimiento y reparaciones puede hacer necesaria una prolongación de tales pruebas o una más amplia de las cuentas correspondientes al activo fijo. El seguimiento de otros errores o irregularidades aparentes pueden hacer necesario una ampliación o la utilización de procedimientos de auditoría alternativa. Luego tenemos lo que es el informe de auditoría. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. El objetivo del informe de auditoría es la de emitir una opinión sobre los estados financieros. Hay diversos tipos de opinión en función de si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa o no. En primer lugar tenemos la opinión limpia o sin salvedades. Se emite una opinión limpia o sin salvedades cuando las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia. Segundo, opinión con salvedades. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales
con respecto al marco normativo de referencia y estas, salvo por esa salvedad, reflejan la imagen fiel de la empresa. En tercer lugar, tenemos la opinión adversa o negativa. En esta opinión se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. En cuarto lugar, tenemos la abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance del trabajo del auditor y esto no le ha permitido obtener evidencia suficiente para emitir un juicio sobre si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa. Esta es la peor solución para la empresa, ya que el auditor no puede emitir una opinión sobre las cuentas anuales. Hasta acá el tema de la retroalimentación. Tenemos unas tareas a desarrollar, algunas preguntas en base al material. En primer lugar, tenemos cuál es la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo. Una definición. Segundo, ¿cuál es el propósito de la norma internacional de auditoría? Tercero, ¿cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros? Cuarto, ¿cuáles son los principales aspectos de control interno relativo al manejo de los efectivos? Quinto, ¿qué es el programa de auditoría? Conceptos y sus ventajas. Sexto, pasos o procedimientos de una auditoría de activos fijos y bienes de uso. En este punto hay que describir brevemente los pasos y los procedimientos que uno realiza en una auditoría de activos fijos. Séptimo, ¿qué son las conclusiones y las recomendaciones? Octavo, ¿qué es el informe de auditoría y cuál es su objetivo? Y por último, noveno, ¿cuáles son los tipos de opinión? Estos son los puntos a desarrollar con respecto al material. Buena suerte